Estábamos hablando de cierre de ciclos y de cómo generar nuestras metas para el próximo año, sobre todo en cuanto a las cuestiones emocionales, en cuanto a las cuestiones de prosperidad y abundancia. Mayri, que es una linda, me ayuda, como siempre. Y tengo aquí ya el campo del sol, que como les platicaba en el otro bloque, nos habla acerca de las vidas pasadas, sobre todo la vida pasada, la inmediatamente. Y les voy a contar cómo es la vida pasada de Mayri y lo que puede hacer para generar mayor abundancia, prosperidad y cambios en su situación emocional. Bueno, aquí en la vida de Mayri, su infancia, en la vida pasada, observo una vida de muchísimo amor, pero una necesidad de protección. No me extraña que Mayri sea una mujer tan alta en esta vida, porque en la vida pasada, en su infancia, observo que era una niña con muchísima necesidad de protección, muchísima necesidad de amor, muchísima necesidad de tener más gente que estuviera cuidándola. Quizás sus papás tuvieron que trabajar en su vida pasada y ella necesitaba que la estuvieran cuidando. Esto me habla de que Mayri viene a este plano a trabajar la cuestión material y viene a este plano a trabajar la cuestión de la protección. Supongo que tiende ella a ser muy protectora con los demás. Entonces mi consejo, empezando con esta vida pasada de Mayri, es que busque protegerse ella misma, porque esa es la misión que ella tiene, la búsqueda de la protección y la búsqueda de generar su abundancia material. En la adolescencia de la vida pasada de Mayri, observo que tuvo una gran pérdida. Observo que pudo haber sido su papá y esto le trajo muchísima tristeza, muchísima necesidad de seguir generando esa protección. Si de por sí de niña ella se sentía desprotegida y con falta de prosperidad, en la adolescencia esto fue más recalcitrante, lo que me sigue hablando de una necesidad de generarse apapacho y de generarse abundancia. En la vida adulta de Mayri, en la vida pasada, siguió viendo muchísimos cambios. Ella buscó una pareja que la ayudara a subsanar esa situación de desprotección y esa situación de abundancia material, y encontró amor en esta persona que la acompañaba, en esta pareja que la acompañaba. Sin embargo, no hubo una entrega real emocionalmente por esa sensación de pérdida que ella había tenido durante su infancia y su adolescencia. Entonces, eso hizo que Mayri fuera por la vida, durante esa vida adulta, como con un bloque que no le permitía abrirse a las relaciones amorosas. ¿Y qué trajo Mayri a esta vida? Esa necesidad de abrirse más a las relaciones amorosas. Tiende a congelarse, tiende a decir, no, esto no es para mí, pero no solo en cuestión amorosa, Aquí estoy viendo también que tiende a congelarse cuando tiene ofertas que le generan abundancia material, y ofertas que le generan protección, porque hay que trabajar mucho el merecimiento. Como no lo vivió en la vida pasada, cree que no lo merece, entonces hay que trabajarlo. ¿Qué pasó en la última etapa de la vida de Mayri en la vida pasada? Ella se convirtió como una especie del protector, como el sol de su familia. Entonces empezó a haber una desnutrición hacia ella, lo que trajo como consecuencia en esta vida esa necesidad de protegerse, de darse, de nutrirse y de merecer. Yo a Mayri aquí lo que le recomendaría como misión para trabajar en este plano, además de anotar sus metas, que es importante que aprenda a darse ella misma y que rompa con esos ciclos de necesidad que trajo de la vida pasada. Si pusiéramos como ejemplo, ya que ella amablemente me permitió leer su vida pasada aquí al aire, yo lo que recomendaría es que anotara en una hojita todo aquello que ya no necesita en su vida, sobre todo esa sensación de abandono de la figura paterna o de una figura masculina en su vida,
que la notara, que hiciera ese cierre de ciclo con esa figura masculina en su vida y que pusiera como metas una abundancia material desahogada, una abundancia emocional muy desahogada también, y sobre todo la capacidad de merecer. Y eso sería lo que se podía trabajar a grandes rasgos. No quisiera profundizar, voy a decírselo eso en persona a Mayri, pero creo que es importante y le agradezco muchísimo que nos haya permitido a la hermosísima Mayri leer esto en cadena internacional. Las vidas pasadas, como les decía, nos dan muchísimo apoyo para saber qué es aquello que, como decía mi abuelita, aquel lugar donde nos aprieta el zapato, que casi siempre es a todo lo mismo, casi la mayoría venimos arrastrando sensación de abandono, venimos arrastrando sensación de no merecer la abundancia material. Imagínense como mexicanos, cuando fuimos conquistados nos rompieron a nuestros dioses. Imagínense nuestra sensación de desprotección. Como mexicanos tenemos mucha sensación de desprotección porque nuestros dioses murieron ante nuestros ojos. Entonces necesitamos, la mayoría, como apareció aquí en la lectura que acabo de hacer, sentirnos protegidos. Por eso es que la Virgen de Guadalupe viene a darnos esa protección, porque nuestra sensación de desprotección era muchísima. Entonces, parte de nuestro trabajo en estos planos es generar protección, tanto en la cuestión emocional como en la cuestión de la abundancia. Como decían, si Dios se encarga de los pajaritos, ellos nunca están preocupados, ay, me van a correr el trabajo, o no tengo alpiste para hoy. Así nosotros tenemos que estar muy tranquilos, porque al fin y al cabo nos merecemos tener todo aquello que necesitamos. Pero necesitamos ponerlo por escrito para que el universo sepa qué mandarnos, porque si no, el universo tampoco es adivino. Bueno, este otro elemento del que les hablaba es el tarot de la diosa. Como mujeres, como hombres también, necesitamos saber de qué forma somos para saber cuáles son las cuestiones que tenemos que trabajar. Por ejemplo, si yo tengo esta carta, que es la mujer del maíz, me sale en una lectura y yo me estoy dando cuenta de que mi necesidad de nutrición es muy grande, porque tiendo a nutrir más a los otros, porque creo que de esa forma yo voy a recibir. ¿Qué va a pasar? En primer lugar, podría enfermarme, porque cuando yo estoy desvelándome por estar haciendo un trabajo todo el tiempo, porque creo que así mi jefe no me va a correr, entonces podría enfermarme. Si yo estoy descuidando mi alimentación por el trabajo, también podría enfermarme. Si yo estoy descuidando muchas cosas por darles a los demás porque creo que así ellos me van a querer, si es tanta mi necesidad de merecimiento que creo que los demás haciendo sacrificios me van a querer, entonces podría desnutrirme. Si me sale esta carta, es importante trabajar con mi energía femenina. La energía femenina es la capacidad de recibir. Cuando una mujer no tiene capacidad de recibir, cuando cree que dándoles a los demás es cuando merece, cuando cree que una mujer que se sacrifica hasta el máximo de quitarse la comida de la boca por darse al otro, entonces es una mujer que no tiene capacidad de merecimiento, no sabe recibir. Un ejercicio sencillo para recibir podría ser encender una veladora cada vez que va cambiando mi ciclo. Si ya mis ciclos ya no son externos, por ejemplo las mujeres después de la plenipausia, puedo ir anotando cuando empieza la luna nueva, poner una veladora morada. Cuando empieza la luna creciente, poner una veladora blanca. Cuando empieza la luna llena, poner una vela roja. Y cuando empieza la luna menguante, poner una veladora lila. De esa forma me estoy conectando con todos mis ciclos y con los momentos en los que, por ejemplo, en luna nueva necesito descansar. En luna creciente necesito anotar mis metas. En luna llena es el momento de lograr mis objetivos. Y en luna menguante es el momento de soltar todo aquello que ya no necesito. En la medida en la que lo tenga marcado, voy a poderme nutrir mejor y darme más las cosas que me van a poder servir para funcionar y para ahora sí, ya que yo estoy completamente nutrida, poder servir a los demás. Esta es otra carta que me gusta mucho, que es la de la compasión.
Nos habla Kuan Yin de que cuando ella llegó a la iluminación, se dio cuenta de que había mucha gente que aún la necesitaba, que aún necesitaba ayuda para poder ser tan elevada y tan iluminada como ella. Entonces Kuan Yin regresa a la tierra y ella nos enseña la compasión, pero la compasión empezando por esta hacia nosotras mismas. ¿Qué es una mujer compasiva? Aquella que primero empieza por ver por sus necesidades y a partir de esa nutrición puede darles a los demás. ¿Cómo voy a saber qué necesita el otro si yo estoy ciega a mis propias necesidades? En la medida en la que yo sepa cuándo necesito comer, voy a saber cuándo necesita comer el otro. En la medida en la que yo sepa cuándo necesita estar sola, voy a entender que el otro necesita estar solo. Una mujer malnutrida es, por ejemplo, aquella que todo el tiempo está, ¿ya comiste? ¿Ya tienes esto? ¿Ya tienes lo otro? ¿Por qué? Una mujer esas que atosigan a todo el tiempo y que están ahí de, es que fulanito no ha comido, es que menganito tal cosa. ¿Por qué? Porque prefiere estar viendo la vida ajena que nutrirse a ella misma. Por eso la compasión tiene que empezar en casa. Cuando uno viaja en avión, por eso dice, primero póngase usted la máscara de oxígeno y luego póngasela al otro, porque desmayado y muerto no sirvo de nada para ayudar al otro, ¿verdad? Entonces por eso me atiendo yo, siento compasión por mí y después atiendo al otro. Para trabajar la meta de la compasión, puedo hacer un altar para mí mismo en mi casa. Puedo poner una foto, puedo ponerme fotitos, puedo poner flores y además tener la meta de atenderme y decir, Kuan Yin, enséñame a tener compasión. Algunas personas dicen que basta con mencionar el nombre de Kuan Yin para que la compasión por mí y por los demás llegue simultáneamente. Si yo me aprendo a perdonar, puedo perdonar mejor al otro. Cuando tiendo a ser muy iracundo, es que estoy muy enojado conmigo. Entonces, en la medida en la que yo me perdone, en la medida en la que yo me caiga bien, van a mejorar también mis relaciones personales. Otra carta que también me ayuda para poder generar metas para el próximo año es esta que me habla de los ritmos. ¿Qué pasa cuando estoy absolutamente concentrada en estar viendo qué necesita el otro, en estar viendo qué necesita mi jefe, qué necesita mi esposo, qué necesitan mis hijos y yo me dejo en segundo lugar? Si los ritmos me los marcan los otros, me los marca el reloj de los otros, si yo bailo al son que me toquen, entonces me voy a sentir absolutamente desfasada, porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas de manera más lenta o más rápida que los demás. Sentirse constantemente agobiada no es normal, chicas. Es importante generar mis propios ritmos y hacerlo a mi propio tiempo. En la medida en la que más oportunidades me dé de hacer las cosas en el momento adecuado para mí, me voy a sentir más tranquila y voy a ser más amorosa con los demás. Una mujer que está constantemente irritable es aquella que no sigue sus ritmos. Acuérdense, por ejemplo, de que cuando estamos menstruando es importante descansar lo más posible. Una mujer que no se da sus descansos cuando menstrua se pone malhumorada. Entonces no es normal que estemos malhumoradas cuando estamos menstruando ni en nuestro ciclo premenstrual. Lo normal es que nos demos tiempos de descanso que nos permitan estar adecuadamente de humor. Esta carta nos dice entonces que un cambio que podemos hacer en nuestra vida, un cambio en este momento en que estamos cerrando ciclos, es la idea de que las mujeres tenemos que ser iguales los 28 días de cada mes. Tenemos derecho a cambiar cada 7 días. O si se puede, cada 3 días. Pero bueno, cada 7 días está bien. Estar en nuestro ciclo de luna creciente, que es el ciclo de luna nueva, podemos estar, digamos, más hiperactivas y en nuestros 7 días de la menstruación estar de manera más tranquila. Eso es lo que hace una mujer amorosa consigo misma y con los demás. Y podría ser un cierre de ciclo que podríamos hacer para sentirnos más tranquilas para el próximo año. Esta es otra carta que también nos habla de situaciones importantes, las crisis. A mí me gusta la frase de crisis creces, porque en realidad si no tuviéramos crisis llevaríamos una vida plana. Con una crisis tenemos la oportunidad
de retomar muchas cosas que quizá ya no estaban funcionando tan bien, analizarlas, cerrarlas y poner nuevas metas. Con una crisis podemos analizar también qué es aquello que aprendimos y que ya tenemos que dejar ir. Con una crisis podemos también decir es momento de descansar, ya no puedo con esto. Con una crisis podemos también decir creo que no lo estoy haciendo tan bien, voy a cambiar de estrategia. Las crisis, aunque aquí incluso en la carta se ven medio amenazadoras, las crisis nos enseñan muchísimo sobre nuestras capacidades, porque todos las tenemos. Entonces, ¿qué te parece si haces un cierre de ciclos con todas tus crisis y de qué manera? Anotando qué aprendiste de cada una de ellas, al menos de las crisis de este año. Y si te quieres ver muy valiente, puedes hacer una anotación de qué has aprendido de las crisis de toda tu vida. Bueno, y esta última carta, que es una bruja, como ustedes pueden ver, es Kerriwen, una diosa celta, que nos habla de la muerte y el renacimiento. Esta es una carta que sale muy comúnmente cuando ya va a ser el cumpleaños de las personas, porque ese es el cumpleaños, ese es el cierre de ciclo, ese es el cambio de año, una muerte y un renacimiento. Con este fin de año tenemos la oportunidad de morir para muchas cosas que si bien algunas no fueron tan alegres, sí nos sirvieron para algo, porque todo, absolutamente todo, tiene un para qué. Lo importante es aprender que cada cosa nos enseña algo y que nosotros le elegimos por nuestra propia voluntad para poderlo trabajar y para poder crecer como persona y que nuestro espíritu se expanda. En la medida en la que nosotros cada año sepamos reconocer todo lo que aprendimos, todo aquello que podemos seguirnos llevando porque nos está generando cosas positivas y que todo aquello que no fue tan positivo podemos dejarlo atrás, podemos crear una vida nueva, buena, bella y libre. Entonces te invito con esta carta a cerrar el ciclo de tu cumpleaños, a cerrar el ciclo del año, a cerrar el ciclo de la vida, a cerrar el ciclo del invierno, para tener una hermosa primavera que nos espera con muchísimas cosas, muchísimas sorpresas y muchísimas aventuras. Y yo te espero muy pronto aquí en Nueva Mujer y te deseo que cierres muchos ciclos amorosamente y que abras otros nuevos a tu medida, pero hazlo de manera consciente para que puedas lograr la vida que te mereces, porque si estás aquí es porque mereces ser feliz. Muchas gracias, yo soy Gina Cárdenas y te deseo un feliz año y te deseo que sigas con nosotros aquí en la barra de Nueva Mujer, en el programa del viernes. Y gracias por sanar, porque si sana una, sanamos todas. Hasta pronto.